Buen día. Hoy estamos en la lección 3.2. En esta lección vamos a aprender a analizar un poema con la intención de que puedas replicar este proceso, así que vamos a comenzar. Para realizar este ejercicio, elegí un poema de Concha Méndez titulado Se desprendió mi sangre. Se desprendió mi sangre para formar tu cuerpo. Se repartió mi alma para formar tu alma. Y fueron 9 lunas y fue toda una angustia de días sin reposo y noches desveladas. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. ¿De qué color tus ojos, tu cabello, tu sombra? Mi corazón que es cuna que en secreto te guarda, porque sabe que fuiste y te llevó en la vida, te seguirá meciendo hasta el fin de mis horas. Una vez que hemos leído el poema en su totalidad, lo primero que vamos a hacer es identificar todas las palabras desconocidas. Este poema realmente no tiene palabras complicadas, sin embargo, elegí 2 a modo de ejemplo. Para la palabra desprendió, me pareció que la acepción número 2 era la más adecuada. Y en el caso de mecer, pues tenemos una acepción y creo que esa es generalizada. El segundo paso, con un poco más de dificultad, consiste en contar el número de versos, el número de estrofas y el número de sílabas. A esto se le llama estructura poética. Este poema contiene solo una estrofa, pero recuerden que los poemas generalmente tienen más. Este poema tiene una estrofa, así que lo único que vamos a contar es el número de versos. Y vemos que tiene 9. Ahora vamos a contar las sílabas de cada verso para conocer, como dije antes, su estructura. ¿Cómo es el silabeo en poesía? Cada uno de los versos deben unirlos con guiones medios para ir formando las sílabas. Es muy importante hacerlo con cuidado. Se pueden dar cuenta que hay algunas sílabas que he marcado en rojo para que se distingan y este tipo de sílabas se llaman sinalefa. La poeta deliberadamente unió 2 sílabas que pertenecían a palabras diferentes pero con un mismo sonido, de tal manera que se vuelven una sílaba. Este proceso se llama licencia poética, o sea que está permitido. Normalmente no podemos escribir así, pero en poesía sí. ¿Por qué la escritora utilizó la licencia? Simplemente para que el número de versos se mantuviera en el mismo número de sílabas. Y hemos descubierto que cada verso tiene 14 sílabas. Ahora nos hace falta encontrar la rima. Como vemos, en este poema no todos los versos tienen rima. Marqué con colores aquellos que poseen rima semejante para que puedan ver las coincidencias. Por ejemplo, el verso 2 y el verso 4 tienen la misma rima asonante, lo mismo que el verso 7. Y por último, los versos 6 y 9 también tienen rima asonante. La rima se escribe a un lado del número de sílabas de cada verso y tiene una regla. Si el verso tiene de 2 a 8 sílabas, la letra va a ser minúscula, porque quiere decir que es un verso de arte menor. Si el verso tiene de 9 sílabas en adelante, la letra será una letra mayúscula y eso quiere decir que es un verso de arte mayor. Y el orden de las letras es de la A a la Z. Vamos escribiendo de manera consecutiva las letras cada vez que los versos estén solos. Cuando hay un verso que tiene rima, hay que buscar en los versos anteriores para ver con el que rima y ese es el que se agrega. Por ejemplo, en los versos 2 y en el verso 4 tienen 14B, porque en el verso B apareció por primera vez esa rima y luego se volvió a encontrar en el verso 4, pero ya no se pone una letra D, por ejemplo, se vuelve a poner la letra B. Ya sabemos que este poema está compuesto por 9 versos, una estrofa. Ahora vamos a identificar al hablante y oyente lírico. En el caso de este poema, el hablante y el oyente lírico no están de manera explícita, así que vamos a tener que inferir
lo más que se puede. Por ejemplo, yo puse que es un hablante femenino, pero en una primera leída no vemos que sea una mujer. Entonces, ¿cómo es que yo determiné que el hablante es mujer o es femenino? Por una razón. Y aquí viene el verso clave. Y fueron 9 lunas y fue toda una angustia. Las 9 lunas es una figura retórica que equivalen las 9 lunas, pasaron 9 meses. Hay otras palabras clave como por ejemplo meciendo, cuna. Esto es lo que nos da las pistas para poder inferir que el hablante es un hablante femenino. Ahora, ¿quién es el oyente? Inferimos que le está hablando a este bebé, a este recién nacido, pero sí es singular porque dice tu alma y por supuesto tampoco menciona su nombre. Ahora vamos a comprender el poema. ¿De qué trata el poema? Bueno, yo les adelanto la respuesta. Este poema trata de una madre que evoca la muerte de su bebé. ¿Cómo así? Vamos a retroceder, leamos nuevamente. Estos primeros 4 versos nos está hablando del proceso de gestación, los 9 meses y lo que vive una madre en el proceso de gestación. Y ahora viene el verso definitivo. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. En la hora de verte, es decir, en el momento en el que nace y que lo va a conocer de vista por primera vez, que te perdí sin ver. Cuando nació ya había fallecido y ya no se lo mostraron a la madre. Este es el verso definitivo donde nos está hablando de la muerte de un recién nacido. Podemos crear una oración sencilla con sujeto, verbo y predicado donde se explique de manera bastante literal de qué trata el poema. Ahora viene una parte muy divertida y es identificar e interpretar las figuras retóricas. Como sabes, en tu libro de texto vienen las 10 figuras retóricas más utilizadas en la poesía que estudiaremos en bachillerato. Hay muchísimas más, pero considero que estas 10 son las más importantes para que puedas desarrollar este proceso de interpretación de un poema. Se desprendió mi sangre. Es una personificación porque la sangre tal cual no es una persona. Cuando a un objeto le damos rasgos o cualidades humanas, lo estamos personificando. Se repartió mi alma para formar tu alma. Todas estas cosas que hace el alma no es cierto, entonces es una personificación. Fueron 9 lunas. No vinieron 9 lunas a ver qué estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es otra cosa. Nos está hablando de la rotación de la luna y en ese sentido la rotación de la luna tarda 28 días. Si rotó 9 veces equivale a 9 meses. Por lo tanto, nos está hablando del tiempo de gestación. Por ese motivo es una metáfora. Y esta parte, la decisiva del poema, es una paradoja. Y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. O sea, te iba a ver pero no te vi. Esa contraposición se llama paradoja. Y aquí hay otra paradoja. ¿De qué color tu sombra? La sombra es la ausencia de luz. Por lo tanto, si la sombra es ausencia de luz, ¿por qué preguntas si tiene color? El verso 7 tiene 2 figuras retóricas en rojo. Mi corazón, que es cuna, no es una metáfora sino un símil, porque lo que quiso decir es mi corazón que es como una cuna. Cuando uno dice es como tal cosa, es como lo otro, ese es un símil. Solamente que no podía escribir mi corazón es como una cuna, porque iban a ser más sílabas de las que ella debía escribir, que eran 14. Y luego dice, mi corazón en secreto te guarda. El corazón no puede guardar nada porque no es una persona, por lo tanto es otra personificación. Mi corazón sabe que fuiste y te llevó en la vida. Otra vez es una personificación. Y nuevamente en el último verso son 2 figuras retóricas. Mi corazón te seguirá meciendo. El corazón no puede mecer a nadie, por lo tanto es otra personificación. La última figura es hasta el fin de mis horas.
no hay fin de las horas. Nuevamente tenemos que inferir que el fin de las horas, cuando a mí se me acabe el tiempo, quiere decir que es cuando yo me muera. En total, este poema tiene 6 personificaciones, 2 metáforas, 2 paradojas y un símil. ¿Por qué tiene esas figuras retóricas? Podemos interpretar algo más. El hablante lírico femenino que está hablando no tiene posibilidad de decir que ella lo va a hacer. Lo tiene que personificar en cada una de las partes de su cuerpo. Podríamos inferir que se debe a que el proceso de la gestación es todo tu cuerpo el que da vida. Por lo tanto, si todo el cuerpo de una mujer es el que tiene la posibilidad de crear, cada una de las partes del cuerpo también va a poder recordar. Esta es solo una inferencia. Todas las inferencias son válidas siempre y cuando puedan estar argumentadas. Lo que acabo de hacer es argumentarles por qué creo yo que utiliza tantas personificaciones. Las metáforas. En el caso de las 9 lunas, a mí en lo personal me parece una manera bastante ingeniosa, profundamente femenina de hablar del paso del tiempo. Las mujeres tenemos ciclos menstruales que de manera regular inician cada mes, y la luna también tiene ciclos mensuales de rotación. Y la otra metáfora, el fin de mis horas, es de los pocos versos en donde el hablante lírico femenino es capaz de hablar de ella misma, y solo lo hace para hablar de su muerte. Y no es la única ocasión en que hace lo mismo. Lo hace también en la paradoja: y fue en la hora de verte que te perdí sin verte. Nuevamente, cuando ella habla en primera persona para hablar de la muerte. Y tenemos un símil: mi corazón que es cuna. Ahí es donde nos dice por primera vez que su corazón siempre va a proteger, a cuidar el recuerdo del bebé. Como ven, usar las figuras retóricas en poesía es sumamente útil. Aplicado conscientemente, provoca grandes efectos emotivos. El sexto y último paso de un análisis poético es reflexionar y valorar el poema. Nos preguntamos, ¿qué pensamientos, qué sentimientos tuviste? ¿Qué te provocó este poema? ¿Algún recuerdo? ¿Alguna vivencia? ¿Alguna emoción? Todo esto es muy importante que lo escribas, que no se te olvide. Y por último, valoraremos este poema. Recuerda que es completamente válido decir si el poema te gustó o si el poema no te gustó. Ambas respuestas son válidas, pero para que de verdad tengan validez, es importante explicar por qué sí te gustó o por qué no te gustó. Recuerda que está prohibido decir porque sí o porque no. Ese no es un argumento, esa no es una razón. Ofrecer argumentos siempre va a lograr que nuestras respuestas sean sólidas y aceptadas. Esto ha sido todo en la lección de hoy. Dime en los comentarios qué te pareció analizar este poema. Te invito a que realices este mismo ejercicio en los poemas de García Lorca y Josefina de la Torre. Por favor, memoriza las 10 figuras retóricas más importantes que están en tu libro de texto, porque acabamos de ver que es muy importante al momento de analizar poesía. Una vez contestado el cuestionario, tómale una foto, conviértelo en documento PDF y súbelo a tu plataforma escolar. Nos vemos en la siguiente lección. Hasta luego.